Ya tenemos 4 equipos clasificados a los cuartos de final de una de las competiciones más relevantes del fútbol internacional. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para hablar de todo lo que nos dejó los octavos de final de la UEFA Champions League. En el que antes de que comencemos, por supuesto, realizaremos este pequeño saludo, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente. Es que arrancamos este pequeño resumen de todo lo que nos dejó esta UEFA Champions League, 4 clasificados, algunos enfrentamientos algo un poco más relevantes que otros, teniendo en cuenta los rivales y que algunos marcadores ya eran demasiado amplios o que disponían a que tal vez algunos ya eran demasiado favoritos, pero que aún así nos dejaron 4 clasificados y enfrentamientos bastante interesantes de los que hablaremos ahora, pero que antes realizaremos un pequeño vistazo a lo que fueron los resultados y asimismo la clasificación, en el que por ahora encontraríamos en los resultados del día de ayer y el día de hoy a Real Sociedad, Paris Saint-Germain, enfrentamiento que dejó a Paris Saint-Germain clasificado con un porcentaje a favor de 4-1. Más adelante encontraríamos a Bayern München, es un enfrentamiento entre Lazio, un enfrentamiento que con un porcentaje sumando ambos enfrentamientos, culminando con un 3-1. Más adelante los enfrentamientos del día de hoy, Real Madrid 1, RB Leipzig 1, y recordando el enfrentamiento pasado en Leipzig, con una sumatoria de 2-1. Más adelante encontraríamos a Manchester City ante Copenhagen, un enfrentamiento que culminó en una sumatoria de 2 enfrentamientos con 3-1 ambos, en este caso un 6-2 en beneficio del equipo Citizen, y que asimismo nos dejaría estos 4 clasificados: Bayern München, Real Madrid, Paris Saint-Germain y Manchester City. En el que rápidamente, para hablar de estos equipos, pasaríamos a un poco más de rienda suelta a lo que fueron estos enfrentamientos, especialmente el enfrentamiento entre Real Sociedad y Paris Saint-Germain. Un enfrentamiento que no contaba con el mejor de los momentos por parte del equipo de Imanol Alguacil. La verdad es que la falla en la ausencia de gol, la determinación de que tal vez no se ha encontrado con un ambiente demasiado próspero para poder llegar a contar una competición europea como esta, y la participación en demasiadas competiciones al final le ha resentido bastante en su proyección de juego. La verdad es que era un enfrentamiento bastante difícil, y que aún así el talento y la disposición que han determinado que esta Real Sociedad sea uno de los equipos más entretenidos de ver en su liga local daban algo de tal vez esperanzas a que el equipo tal vez pudiera llegar a generar algo más. Lo pudo llegar a hacer en algunos momentos en este enfrentamiento, contando no solo con la cercanía de estar local, sino también de poder contar con un mayor empuje a través de su afición, algo que también se vio representado en una gran actuación de jugadores muy representativos para lo que es el proyecto de la Real Sociedad. Por ejemplo, jugadores como Mikel Merino, fundamentales para lo que es la traducción de juego de Imanol Alguacil en el campo, básicamente la traducción o la ratificación de un jugador específico que representa todas las características que quiere tu entrenador, expuestas continuamente en ayudar a tus compañeros, la disposición de juego bastante dinámica, y que al final poco a poco le dieron a esta Real Sociedad la oportunidad de ser tal vez en algunos lapsos algo más participativo, especialmente en los últimos. Lastimosamente ello no requería que el equipo pudiera llegar a lograr una victoria o remontar el marcador. La verdad es que era bastante difícil, pero que aún así, con las grandes características que buscamos mencionar, tratamos más bien de resaltar que es un equipo con grandes aptitudes de juego, con grandes jugadores que lastimosamente en competiciones como estas, digamos que son algo crueles con equipos como estos, que con una gran cercanía de minutos, la verdad es que te cuesta mucho algunas veces en equipos como Real Sociedad no tener un banquillo un poco más amplio que pudiera beneficiar la rotación, el beneficio de crecer colectivamente a lo largo de muchos minutos, y especialmente el contar con mayor competitividad durante los mismos, especialmente en enfrentamientos como estos, y que poco a poco en la cercanía de la finalización o clausura de esta competición, de estas competiciones como la UEFA Champions League, tienden a jugarse muchos más minutos en recorridos
en duelos, en finalizaciones, y al final ellos necesitan mayor cantidad de talento y predisposición de juego a determinar un poco más de equilibrio en comparación a tu rival, algo que lastimosamente no se dio, pero que da una campaña muy respetable en lo que es el proyecto de la Real Sociedad. Lastimosamente esperemos que pueda llegar a seguir contando con competiciones europeas para la siguiente temporada, algo bastante difícil. Por supuesto, la verdad es que ahora mismo lo que es el baremo en la clasificación en competiciones europeas, específicamente de la liga, digamos que está algo apretado, pero aún así la verdad es que es, lo mencionamos al principio, uno de los mejores equipos y más entretenidos de poder ver a lo largo de esta temporada, y esperemos que tal vez dando un vistazo a lo beneficioso que es esta eliminación, al tener menor cantidad de enfrentamientos a disputar, tal vez puedas llegar a encontrarte con esta Real Sociedad que fue tan relevante y tan interesante de poder ver en esta UEFA Champions League, recordando que fue uno de los pocos equipos que puede decir que enfrentó a Inter y le ganó, algo que muchos desearían de poder hacer ante un, recordemos, semifinalista, el que por ahora una gran campaña de un gran equipo y que esperemos podamos volver a verle muy pronto en esta gran competición, y asimismo esperando que este Paris Saint-Germain también, ¿por qué no?, va a seguir contando con grandes actuaciones que le permitan tal vez estar un poco más cerca de este sueño de pelear por una competición bastante, que le ha sido bastante difícil a lo largo de los últimos años, en el que por ahora rápidamente pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos más relevantes que nos dejó la finalización de esta jornada de los octavos de final. En este caso, hablando de uno de los claros favoritos a seguir peleando jornada tras jornada por alzar el título. En este caso hablamos del enfrentamiento entre Real Madrid y Leipzig, enfrentamiento que culminó con un 1-1 y que en el total o en el marcador global con un 2-1 para la victoria de Real Madrid, y que este pueda llegar a clasificarse a la siguiente instancia de cuartos. Un Real Madrid que para este enfrentamiento, la verdad es que para los primeros minutos especialmente le costó mucho el poder, tal vez no acentuarse, sino más bien sentir algo de soltura en el campo. La verdad es que la disposición de juego era una que ya nos habíamos o que ya había mostrado en anteriores enfrentamientos, por ejemplo en la Liga o en UEFA Champions League, en que la disposición de juego y el retroceso de jugadores como Toni Kroos disponían que, por ejemplo, jugadores como Ferland Mendy o especialmente Dani Carvajal pudieran adelantarse para siempre tomar este pequeño pase en Toni Kroos, que este pudiera generar un adelanto a través de un pase muy progresivo, y que a través de un desmarque de uno de estos dos laterales siempre hubiera un jugador disponible para poder generar otra descarga y seguir avanzando. Básicamente jugadas de transición que beneficiarán que beneficiarán la verticalidad de sus extremos, básicamente que le dará un pase que moviera a tus laterales, y que este pase específico te dará la oportunidad de encontrar de la mejor manera y más dinámica posible a tu extremo, y asimismo la oportunidad de llegar más rápido al área final, algo que suena, diríamos, algo que puede llegar a ejecutar, y lo ha ejecutado muchas veces este Real Madrid, pero que al principio de este enfrentamiento ante RB Leipzig, la verdad es que le costó bastante el poder ejecutar la primera jugada. También algo favorable en tratar de mencionar la gran labor que ejecutó el equipo de, en este caso estamos olvidando su nombre, Marco Rose, en el que no solo fue fundamental, por ejemplo, a la hora de las labores de presión, sino especialmente del retroceso luego de una presión fallida, es lo que ayudó muchísimo a que este Real Madrid tuviera que siempre volver al retroceso y tener que volver a jugar de nuevo para empezar la jugada, algo que al final determinó que se entrecortara bastante el enfrentamiento, en el que poco a poco, ya para el segundo tiempo, pudimos ver un poco más de la jerarquía de Real Madrid en el área rival. Tampoco diríamos que fue un constante dominio por parte del equipo merengue, pero aún así en estos momentos, diríamos, en un enfrentamiento algo difíciles, en que las conducciones y las características de juego no pueden llegar a disponerse de una forma más jerárquica para el dominio del marcador, no solo a través de la superioridad de mayor cantidad de goles convertidos, sino también muchas veces equipos como Real Madrid tienden a ser
muy protagónicos a la hora de generar un golpe a través de un gol y que este gol te dé una ratificación como equipo y asimismo recordar poco a poco lo que puedes llegar a hacer de forma más efectiva. Algo que pudimos ver, diríamos que en solo 10 segundos, ya que lastimosamente para Real Madrid, RB Leipzig pudo llegar a generar una acción de transición que terminara en gol y un 1-1 que le presentaba este problema de nuevo a Real Madrid de no poder llegar a encontrarse de forma contundente en el campo a la hora de su transición de juego, y algo que al final le determinó el que fue un enfrentamiento muy gestionado por RB Leipzig a la hora de las presiones, y asimismo, aunque digamos que el beneficio de este Real Madrid fue trabajar un poco más a la hora de ser visitante, y al final ellos se tradujo en seguir en cuartos de final de esta UEFA Champions League, y que con un equipo teniendo en cuenta ahora mismo que por ejemplo jugadores como Jude Bellingham podrán ser un poco más resguardados en la labor de minutos jugados. Digamos que una eliminatoria bastante difícil, sí, pero al final es el Real Madrid, un equipo que está acostumbrado a trabajar algo más de la cuenta en estas competiciones y que aún así siempre puede llegar a ser un candidato bastante peligroso en lo que respecta a los cuartos de final, en el que por ahora pasaríamos a hablar de otro de los equipos clasificados a la siguiente ronda, como lo es Manchester City en su enfrentamiento ante Copenhagen. Un Copenhagen que a través de lo que demostró su enfrentamiento de local era bastante respetable todo lo que ha llegado a desenvolver a lo largo de su participación en esta UEFA Champions League, recordando que tuvo un papel muy fundamental para que diríamos el hermano de ciudad de este Manchester City como es Manchester United no pudiera llegar a avanzar un poco más, recordando su eliminación en fase de grupos. Algo bastante sorpresivo que determinaba que tal vez este Copenhagen era algo más y que podría llegar a proponer algo más. En muchos momentos lo pudo llegar a ejecutar en este enfrentamiento ante Manchester City, pero al final estamos hablando de el actual campeón de esta competición, y asimismo la verdad es que la ratificación de juego en jugadores como Julián Álvarez o Erling Haaland siempre son difíciles de poder salvaguardar en una victoria a favor, sino que más bien en los pequeños momentos en los que pueden llegar a aparecer significan bastantes problemas para ti, en el que al final los pequeños momentos y las pequeñas apariciones de que este Manchester City pudiera llegar a ser un poco más intrusivo en el área rival significaron que el equipo pudiera llegar a marcar 2 goles antes de los 8 minutos, algo que ya significaba un 4-1, sí, un 4-1, sí, un 4-1 que al final daba rienda suelta que fue una gran participación de este Copenhagen, pero que poco a poco este Manchester City solo se acentuaría en su ratificación avanza a la siguiente ronda. Por ahora un equipo que sigue prometiendo bastante, especialmente a la hora de, por ejemplo, contar con jugadores como Rico Lewis, a la hora de poder seguir siendo un poco más participativo en competiciones como esta o en momentos en los que le pueden llegar a brindar minutos, en este caso Pep Guardiola, y que encajaron una actuación bastante respetable y que al final no solo nos brinda, por ejemplo, la gran capacidad de este Manchester City ahora mismo de seguir sacando canteranos y, por qué no, futuros Phil Fodens que puedan llegar a seguir fomentando lo que probablemente quiera buscar este Manchester City, como es una jerarquía en esta UEFA Champions League. Esperemos, no tratando de desmeritar a Manchester City, que esto no suceda, pero pues teniendo en cuenta que es una competición que ahora mismo se encuentra en un proceso de cambio, sería bastante difícil de pararle su futuro, en el que rápidamente, para hablar de futuro, comenzaríamos hablando de ahora mismo los 4 clasificados a la siguiente instancia o a la siguiente ronda de cuartos de final. Como vemos, estos 4 equipos demarcados, aún expectantes a lo que nos puede dejar la siguiente ronda, en equipos como Borussia Dortmund, Napoli o Fútbol Club Barcelona, Arsenal, Atlético de Madrid y Inter. Algunos un poco más
favoritos en sus eliminatorias, otros que esperarán realizar milagros en su siguiente enfrentamiento, pero que aún así, como siempre, respecta grandes momentos y grandes partidos para seguir viendo esta UEFA Champions League, en el que por ahora nos centraremos en estos cuatro clasificados, en el que diríamos que en un porcentaje de lo que respectó su eliminatoria, por ejemplo en Real Madrid ante RB Leipzig, diríamos que al final sucedió lo que era más probable, que el favorito pasara, especialmente también en Manchester City o, por ejemplo, ante PSG. Equipos favoritos que al final eliminatorias algo duras para la UEFA Champions League muchas veces puede llegar a ser así, pero que aún así diríamos que no tuvieron en general, es un poco más Real Madrid, pero en general una buena actuación en lo que representa estos octavos de final y asimismo poco a poco tal vez darnos una pequeña pizca de lo que puede llegar a ser el futuro de estos clubes en la competición. Además, ahora sí pasaríamos a hablar de un pequeño momento de este Bayern München, que a pesar de no contar con el mejor momento en lo que respecta a sus últimos años y asimismo una temporada bastante convulsa, diríamos que desempeñó una labor bastante relevante ante el Lazio y asimismo ahora se encuentra en los cuartos de final, siempre siendo uno de los equipos más representativos de la UEFA Champions League y ahora contando con Harry Kane. Digamos que no es un equipo que se le puede llegar a desmeritar o perderle el punto de vista y de partida. Muchas veces este Bayern München está acostumbrado a tener diríamos, momentos bastante tensos en lo que representan sus características de juego y aún así el poder seguir alzando títulos, algo que también ayuda a la gran grandeza de este gran equipo germánico, en el que por ahora diríamos que lo que para la siguiente instancia o la siguiente jornada, especialmente para la siguiente jornada de octavos de final, contaríamos con, realizando un pequeño preámbulo, en equipos como Fútbol Club Barcelona o Arsenal, la capacidad o el favoritismo de poder cerrar tu eliminatoria de local, algo que sin duda alguna en esta competición ayuda bastante, y esperando tal vez que puedan llegar a elaborar equipos como Atlético Madrid ante rivales tan difíciles como Inter, y por supuesto un Inter que, recordando, es ahora mismo líder en solitario de la Serie A. La verdad es que no solo nos espera una semana muy interesante, sino también una carga de grandes momentos que esperemos, por supuesto, podamos estar aquí para poder analizar, en el que por ahora, recordando a estos grandes equipos y esperando que puedan llegar a seguir muchas más jornadas y dándonos muchos más grandes momentos en esta UEFA Champions League, diríamos que combinábamos este análisis, en el que por supuesto con las grandes características de muchos de estos jugadores y la finalidad de lo que representa la UEFA Champions League, quisiéramos preguntarles cuál de estos cuatro equipos específicamente creen que es el que más puede llegar ahora mismo lejos en esta competición, recordando Bayern München, Real Madrid, Manchester City y Paris Saint-Germain, equipos que han estado en instancias, dirían que tres de estos equipos en las últimas 4 temporadas han estado o han llegado a cuartos de final de la UEFA Champions League. Diría que más o menos una estadística algo malabaresca, pero en el caso de que me equivoque, me disculpo, en el que por ahora, por supuesto, a lo que venía el caso era preguntarles cuál creen que estos cuatro equipos estén mejor preparados para seguir a la siguiente instancia de cuartos de final de la UEFA Champions League, en el que por supuesto su opinión es bastante importante para nosotros y nos gustaría leerla en los comentarios. Asimismo, por ahora, como siempre, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente, me despido, como siempre, esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.